Sí, hola, hola, muy buenos días a todos. Bueno, como cada mañana de sábado para hablar un poco de neurología, hoy vamos a dedicarle a síndrome demencial y vamos a hacerlo también con esta tecnología de streaming. Vamos a tratar de que las cosas nos salgan incluso mejor que la vez pasada. Voy a esperar unos minutos para que se vayan conectando. Buenos días a todos, buenos días a todas las personas que se están conectando. Bueno, eh, vamos a esperar unos minutos y de todas maneras el video va a estar aquí en la plataforma, lo pueden revisar cuando ustedes quieran. Déjenme quitarle el sonido. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar de síndrome demencial. Las próximas conferencias ya van a ser encaminadas a lo que es la enfermedad de Alzheimer, tanto su diagnóstico como su tratamiento. Y por último, le dedicaremos nuestro último sábado a todas las enfermedades que causan o que cursan con demencia, pero que no son específicamente enfermedad de Alzheimer como tal. Voy a esperar unos minutos y enseguida vamos a estar aquí con nuestra presentación. Dania, buenos días. Bueno, muy buenos días. Entonces, vamos a iniciar en la mañana de hoy. Ya vamos a comenzar con nuestro vivo. Hablaremos del síndrome demencial, como ya veníamos anunciando. Y vamos a empezar con el concepto de síndrome demencial. Bueno, ¿a qué llamamos síndrome demencial? Ante todo, debemos saber a qué le llamamos la palabra síndrome. Significa un conjunto de síntomas y signos, pero que tienen múltiples causas. Por ejemplo, existe el síndrome demencial, existe el síndrome cefalálgico, el síndrome vertiginoso, el síndrome, diversos tipos de síndrome. Es decir, hay varios tipos de síndrome, pero que agrupan una serie de enfermedades que tienen comparten características comunes, signos, síntomas y signos. Por lo tanto, cuando uno habla de síndrome demencial, es todas las enfermedades que cursan con demencia como tal. Y la demencia es un síndrome clínico que es exclusivo del sistema nervioso central, es decir, uno no puede tener demencia en otras áreas porque es un deterioro de las funciones cognitivas que tienen que ver con memoria, ya veremos lo que son los dominios cognitivos, memoria, orientación, trastornos, digamos, de ejecutivo, cálculo, atención, y que puede estas manifestaciones cognitivas también asociarse a síntomas conductuales y psicológicos, o podemos llamarle también psiquiátricos, pero que tiene que partir de un previo estadio normal. Es decir, el individuo estaba normal hasta hace un año, hasta hace 6 meses, hasta hace 5 años. Entonces, ese previo estadio normal es importante a la hora de establecer el diagnóstico de demencia. Dentro de la demencia, el 60 al 70% es enfermedad de Alzheimer, pero no es la única. Incluso últimamente se sabe que la enfermedad de Alzheimer a veces se mezcla con otras enfermedades, sobre todo lo de origen vascular. Bueno, voy a hablar un poco de la sensibilidad que hay que tener porque se nos avecinan tiempos difíciles. En cuanto a la frecuencia, la prevalencia de esta enfermedad va a ser abismal en los próximos años. En estos momentos deben haber aproximadamente 55 millones, quizás un poco más, millones de personas con Alzheimer en el mundo. Es decir, con demencia. No, esto no es Alzheimer solamente, esto es demencia. Ya sabemos que el 70% es Alzheimer, ¿no? Pero estas cifras van a ir creciendo en la medida que van pasando los años y va a triplicarse para el 2050. Es decir, cada 3 segundos ocurre el diagnóstico de una enfermedad o de una demencia, de un paciente con una demencia como tal. Entonces, bueno, ya vemos cómo va a ser el crecimiento, pero este crecimiento
Esto ya lo vimos la vez pasada, pero este crecimiento va a ser a expensa de los países de bajos ingresos. Es decir, el perro flaco, las pulgas más gordas. Es decir, los países de bajos ingresos tendrán un incremento de los casos con demencia. Ya hemos visto las causas y es por múltiples factores como tal. Entonces, este aumento también será mayor en las mujeres que en los hombres. Estos fueron detalles que vimos la vez pasada que no quiero dejar pasar por alto porque el incremento de los pacientes con demencia en sentido general, que va a ser más frecuente en las mujeres, que es más frecuente en los países pobres, es algo que tenemos que seguir señalando en cada una de nuestras presentaciones. Bueno, el síndrome demencial tiene manifestaciones, como le dije, variadas. No solamente son cognitivas, es decir, no solamente es memoria, no solamente es cálculo, atención, alteraciones desde el punto de vista ejecutivo, sino también pueden haber manifestaciones motoras, como por ejemplo trastornos de la marcha, parkinsonismo, ataxia. Hay un sinnúmero de manifestaciones motoras. Hay manifestaciones psiquiátricas que pueden ser trastornos del ánimo, depresión, manía, trastornos de conducta, alucinaciones, psicosis. Veremos las manifestaciones. Y hay manifestaciones también de tipo funcional. Cuando hablamos de manifestaciones de tipo funcional nos referimos a la funcionabilidad del individuo en el entorno, ¿no? Como tal. Pero bueno, vamos digamos, a puntualizar cada una de ellas de forma separada. Entonces vamos a hablar de las manifestaciones cognitivas de los pacientes con un síndrome demencial, es decir, con demencia. Estas manifestaciones cognitivas pueden ser de diversos tipos, tanto de memoria, que es la más frecuente, la que más nos llama la atención y el motivo con la que se presentan los pacientes en su inmensa mayoría con un síndrome demencial, pero también tienen otras manifestaciones, por ejemplo, afasia, que es la dificultad para comunicarse, apraxia, que es la dificultad para hacer cosas con las manos, peinarse, lavarse los dientes, bañarse, agnosia, que es el desconocimiento del nombre de las cosas, bueno, ¿cómo se llama esto? Esto es un recipiente que tiene algodón está húmedo porque tiene alcohol, es decir, nombrar las cosas por su verdadero nombre. Trastornos de la atención y la concentración que no solamente se ven en el síndrome de demencia, sino también en otras enfermedades o en otros trastornos que no son necesariamente demencia, la desorientación que tienen estos pacientes, los trastornos del cálculo y las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, ya las hemos mencionado, son funciones que están fundamentalmente en el área prefrontal. Es esta área que estoy señalando aquí, que es la parte más anterior de nuestro cerebro, tienen que ver con la parte lateral de las partes anteriores, es decir, la dorsolateral, y tiene que ver con funciones de planificación, organización, memoria de trabajo, la working memory, y son funciones muy importantes en el día a día de los individuos. Entonces, las manifestaciones fundamentales que se ven desde el punto de vista cognitivo, bueno, hablamos de memoria. La memoria puede ser una memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, puede ser una memoria a largo plazo, episódica de procedimiento o la semántica, con la que llegan muchos pacientes con la memoria episódica, que no saben qué hicieron hoy, que no saben si almorzaron o no, que vuelven a pedir alimento, que se desorientan en el día, la fecha. Esta es una memoria que con mucha frecuencia vienen los pacientes con alteraciones emocionales. Y esa memoria, por supuesto, está en estas áreas que tienen que ver con el hipocampo, con el tálamo, pero sobre todo en esta área que se llama hipocampo, que con mucha frecuencia en tomografías, en resonancia, vemos alteraciones de estas áreas, entonces se ve más atrófico, más disminuido en tamaño, y es un área muy importante porque nosotros le vamos a dar seguimiento a los pacientes midiendo a veces esta área que se llama área temporal medial o hipocampal como tal. Bueno, los otros tipos de memoria tienen otra localización, en la corteza prefrontal puede estar la memoria de trabajo, en los ganglios basales y cerebelo la de procedimiento, que es una más motora, y la semántica en la parte lateral de nuestros lóbulos temporales como tal. Bueno, esas son las manifestaciones cognitivas, ¿sí? Memoria, cálculo, atención, desorientación, alteraciones del lenguaje, de la apraxia, y estas son las manifestaciones motoras. Desde el punto de vista motor, un paciente puede tener
una debilidad, es decir, una parálisis o paresia. Puede verse sobre todo en pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular. El paciente puede estar rígido en los pacientes que tienen parkinsonismo, ya sea enfermedad de Parkinson con demencia o parkinsonismo en el curso mismo de la enfermedad de Alzheimer. Los pacientes pueden tener temblor también como manifestaciones parkinsonianas, pueden tener una ataxia que se puede ver tanto degenerativo como de tipo vascular, pero formando parte del síndrome demencial como tal. Es decir, estas manifestaciones clínicas uno las tiene que buscar en los pacientes con demencia porque muchas veces nos puede hablar de la causa. Recuérdense que nosotros tenemos demencia como síndrome, pero todavía no tenemos bien claro cuál es la causa del el síndrome demencial. Ya sabemos que la inmensa mayoría es enfermedad de Alzheimer, pero no todo el mundo es enfermedad de Alzheimer. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones psiquiátricas? Le pusimos psiquiátricas y no conductuales porque tienen que ver con manifestaciones de conducta, pero también con manifestaciones de trastorno del ánimo, como por ejemplo la depresión, que se puede ver hasta en un 50%. Debo llamar la atención aquí en la depresión, porque hay pacientes con demencia, sobre todo con enfermedad de Alzheimer, que a veces las manifestaciones que preceden al, digamos, al deterioro cognitivo pueden ser los trastornos depresivos. A veces viene una depresión de meses, y después uno lo sigue evaluando y después aquejan trastornos cognitivos y uno piensa que el trastorno cognitivo está asociado al cuadro depresivo, que se puede ver algunas alteraciones de memoria o de atención, y resulta ser que esto ha sido la antesala, por ejemplo, de una enfermedad de Alzheimer como tal. Bueno, la manía es una alegría desmedida, no justificada, que se puede ver en menos pacientes, pero se ve sobre todo a la hora de hacer chistes en la consulta, que son como que no tienen un control, que no tienen una medida. La psicosis, alucinan, ven alucinaciones, tienen ilusiones, tienen ideas fijas, hablan con el espejo. Con mucha frecuencia se puede ver en este tipo de pacientes. Los trastornos del sueño, es una manifestación importante. A veces cambian el ciclo vigilia-sueño, se duermen de día y están despiertos de noche, o tienen trastornos del sueño de la fase REM que gesticulan en las noches, se mueven mucho, trastorno de la identidad. Eso es algo que se ve ya en las demencias más avanzadas, cuando ellos no conocen quiénes son y si se ven en un espejo, por ejemplo, no pueden reconocer quiénes son. Cambios de personalidad, y a veces hay no solamente el cambio, sino a veces hay una exacerbación de características previas que tenían antes de iniciar el síndrome demencial. Pero a veces se vuelven con, hacen chistes desmedidos, son demasiado jocosos cuando eran serios y pueden haber cambios en este sentido. Y por último, las manifestaciones que son, llamamos funcionales, que son de las actividades de la vida diaria, doméstica, financiera. Por supuesto, si hay dificultades con el cálculo, no pueden, digamos, llevar las cuentas de la casa, de cuánto uno consume, de cuánto gasta en el súper o en el mercado. La higiene a veces es difícil en este tipo de pacientes porque o no quieren bañarse o quieren bañarse muchas veces al día. La alimentación también es difícil. Es importante que estos tipos de pacientes a veces se les olvida comer y pueden tener trastornos desde el punto de vista alimenticio o se les olvida simplemente tomar líquido, y esto es un problema serio porque trae consigo alteraciones desde el punto de vista de deshidratación, trastornos de, hidroelectrolíticos que conlleva un empeoramiento de su enfermedad. Bueno, manera de resumen, estas son las 4 manifestaciones clínicas fundamentales. Son manifestaciones cognitivas, manifestaciones que tienen que ver con el aspecto motor, manifestaciones desde el punto de vista psiquiátrica, conductuales, y las manifestaciones de la vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo abordamos un paciente? ¿Cómo llegamos al diagnóstico si estábamos hablando que el síndrome demencial hay múltiples causas? Es decir, un paciente que tiene memoria ya no necesariamente tiene que tener una enfermedad de Alzheimer. Un paciente que tiene trastorno de memoria puede tener otras enfermedades, y si no somos capaces de diagnosticar adecuadamente, nunca vamos a poner el tratamiento indicado para ese paciente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo abordamos desde el punto de vista diagnóstico estos pacientes? Bueno,
Lo más importante es el interrogatorio. El interrogatorio tiene que durar unos minutos, no puede ser algo rápido, tiene que saber exactamente de qué padece el paciente. Se conversa directamente con el paciente, pero después se le hacen preguntas a los acompañantes, familiares, amigos, cuidadores, quien venga con él. Siempre nos vamos a concentrar en lo cognitivo y cómo es capaz de funcionar en el día a día, si tiene manifestaciones del sueño, de conducta, siempre buscando todos los aspectos que vimos anteriormente. Después le hacemos un examen físico en busca de las alteraciones desde el punto de vista motora, si deambula, si tiene debilidad, si tiene ataxia. Después hacemos, digamos, el examen cognitivo. Desde el punto de vista cognitivo, nosotros tenemos algunos tests que los vamos a mostrar aquí que son muy sencillos y cada día se hace más sencillo eso, la realización de tests. Porque si estamos hablando de una enfermedad muy frecuente, nos llegarán pacientes con mucha frecuencia a la consulta y en realidad mientras más rápido hagamos el tratamiento, no vamos a tener que hacer tests que duren días, evaluaciones psicológicas o neuropsicológicas que duren días. Mientras más rápido hagamos el diagnóstico va a ser mucho más fácil y hacemos las pruebas neuropsicológicas específicas con especialistas cuando sea estrictamente necesario. Bueno, estos son algunos de los tests que nosotros hacemos. Este es el Mini Mental, que es el más común de todos. Lo publicaron en el año 75. Este es el MOCA, que es muy parecido, pero es más específico para deterioro cognitivo. Y las preguntas son sencillas. Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Qué día de la semana? ¿En qué año estamos? Para ver la orientación en el tiempo, dónde estamos, en qué lugar es este. Preguntas así como de cálculo, preguntas de la serie de 3 palabras, o que le decimos 3 palabras y que nos lo repita dentro de un tiempo. Le hacemos que haga un dibujo, le preguntamos sobre los animales. Son cosas sencillas. Habitualmente no se demoran más de 10 minutos la realización. Pero este es mi favorito, o uno de mis favoritos, el test de reloj. Porque no solamente vemos desde el punto de vista de la memoria, sino le pregunto la hora y después que le hago un mini mental y le digo, ¿qué hora es aproximadamente? Me dice, las 10 de la mañana, por ejemplo, 10:30. Y le digo, perfecto, mire, toma esta hoja y usted me va a dibujar un reloj que marque la hora que usted me dijo. Entonces ahí estoy midiendo también memoria reciente, estoy midiendo alteraciones visoespaciales, si lo dibuja, pone los números bien, adecuadamente. Por ejemplo, este paciente se le dijo que hiciera a las 7:25, entonces el palito de la hora, el horario tiene que ser más corto, no puede estar encima de las 7, un poquitico más para acá. El minutero es más largo, exactamente a nivel del 5, y así uno le va evaluando, por ejemplo, las alteraciones visoespaciales, la memoria, porque de pronto el paciente sabe la hora que hablamos y la dibuja, pero los pacientes que, por ejemplo, tienen una enfermedad de Alzheimer, usted le dice, dibújeme ahí las 7:25 y entonces empieza a poner los números, pongo los números, sí, empieza a poner los números, no los pone equidistante, no pone las 12 arriba, las 6 abajo, sino va poniéndolo de forma seguida y entonces cuando llega a nivel del 5, por ejemplo, ya puso 12 números. Entonces ya después sigue poniendo 13, 14 y ya después cuando termina no sabe ni lo que usted le mandó, ¿no? Es decir, lo que le indicamos nos dice, ¿y qué quería que hiciera? Entonces ya uno sabe que esta prueba es positiva para un cuadro o un síndrome demencial. ¿Cómo se califica? Muy sencillo, se divide esto en 4 y los números que corresponden a cada cuadrante tienen que estar y después se dan evaluaciones también para ver si puso el horario bien, el minutero bien. También se le puede dar este reloj y le dice que lo dibuje, esa es la segunda parte del test de reloj. Pero en sentido general, estos son los test que utilizamos, el Mini Mental, el MOCA y el test de reloj. Hay test que ahora se llaman test de 5 minutos, que resumen en 5 minutos este tipo de evaluaciones. Pero incluso hay pacientes a los cuales ni les podemos hacer los test porque están en un estadio tan avanzado que simple y llanamente con lo que nos está diciendo el paciente, no le puedes hacer un test porque no puede escribir, no sabe, no entiende, no se comunica, tiene una fascia, entonces no puede cumplir órdenes y tiene un grado de deterioro marcado. Por lo tanto, en los pacientes moderados que tienen una demencia, a este tipo de pacientes no le puedes aplicar un test como tal. Bueno,
aquí es lo más importante del día de hoy. Mire, causa de demencia. Es decir, yo tengo un síndrome demencial, yo tengo un paciente que tiene un deterioro cognitivo, que tiene manifestaciones psiquiátricas conductuales, que tiene dificultades para la realización de su vida diaria, que ha sido lentamente progresivo de hace un año a la fecha y que evidentemente tiene un síndrome demencial. Pero si yo digo síndrome demencial, no estoy diciendo la enfermedad. Si yo digo demencia, todavía no estoy diciendo la enfermedad. Ahora, si yo digo esa demencia es causada por una enfermedad de Alzheimer, sí ya estoy hablando de una enfermedad como tal que tiene una causa, que tiene un patrón clínico, que tiene un tratamiento. Por lo tanto, el objetivo de mencionar el síndrome demencial es llegar exactamente a esta parte, a mencionar el diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Eso lo tenemos que dominar. Si no sabemos cuáles son las causas más frecuentes, nosotros vamos a pensar que el 100% de las personas que se sientan frente a nosotros tienen una enfermedad de Alzheimer y no es así. A veces es mixta y por eso pusimos el vascular aquí, miren. Pusimos el vascular aquí porque el vascular no solamente es una causa de demencia sin enfermedad de Alzheimer, pero también el vascular se entremezcla mucho con la enfermedad de Alzheimer. Y lo vamos a ver en la última charla del último sábado, donde hablaremos específicamente de las características de la demencia de tipo vascular. Pero el vascular puede estar solo o puede estar entremezclado con la enfermedad de Alzheimer. Por eso es la idea de ponerlo como que en el medio, sí, abarcando un tanto Alzheimer, un tanto las otras causas. Bueno, la causa más frecuente es la vascular, después están las traumáticas, por golpes repetidos, por deportes de alto riesgo que afecten las partes más frontales de nuestro cerebro, que afectan la conducta, afectan la memoria. Está el hipotiroidismo como una causa también asociada. El déficit de vitamina B12, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el déficit de vitamina B12 nos puede dar en un anciano que no esté, por ejemplo, que vive solo, que no se alimenta adecuadamente, puede tener un trastorno de la absorción de la vitamina B12, porque la vitamina B12 se absorbe a nivel del estómago y hay un factor que se llama factor intrínseco, que muchas veces los pacientes, sobre todo ancianos o con patologías o enfermedades a nivel del estómago, pueden tener una disminución de la absorción de la vitamina B12 y pueden alimentarse adecuadamente, pero no absorben adecuadamente la vitamina B12 y puede haber un déficit. Entonces, este tipo de paciente tiene una ataxia, una dificultad para la marcha, tiene neuropatía y puede tener un deterioro cognitivo. Pero lo bueno de esto, por ejemplo, de estos dos como tal, es que son deterioros cognitivos o demencias que pueden ser reversibles. ¿Y a qué llamamos reversible? A que si tú tienes un hipotiroidismo y estás descompensado y yo te pongo un tratamiento, puedes mejorar desde el punto de vista cognitivo. Y si tienes un déficit de vitamina B12 y yo le pongo tratamiento, puedes mejorar tu déficit cognitivo con el simple hecho del tratamiento con vitamina B12. También existe el Parkinson, ya sea Parkinson, parkinsonismo, que da un cuadro demencial como tal. Ahora, a veces la medicina no es así de simple. A veces hay pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer que tú estás seguro por el patrón clínico, pero que adicionalmente tienen un hipotiroidismo y adicionalmente tienen un déficit de vitamina B12, como que se entremezclan. Recuerdo el día de ayer un paciente, ojalá que esté viendo el video, pero que tenía una enfermedad de Alzheimer bien diagnosticada, tenía una enfermedad de pequeños vasos, es decir, tiene una enfermedad mixta que tiene vascular y Alzheimer y tiene un déficit de vitamina B12. Yo tengo que ser, y tenía también una hidrocefalia oculta normotensa. No estoy hablando de eso aquí, pero lo voy a decir en el último sábado sobre la demencia, hidrocefalia, que digamos, los ventrículos están dilatados y eso también da trastorno de memoria. Por lo tanto, habían 4 causas, pero a la larga, cuando yo mejore todo lo que tengo que mejorar de vitamina B12, de la hidrocefalia, el paciente va a persistir con manifestaciones de memoria, de conducta, porque de base tiene una enfermedad de Alzheimer. Y las otras causas lo que hicieron fue empeorar su condición desde el punto de vista neurológico como tal. Bueno, así buscamos las causas, como más o menos lo que le estaba diciendo, interrogamos al paciente, vemos si hay antecedentes patológicos familiares,
que si hay algo al examen físico neurológico, ya hablamos del déficit de vitamina B12 que da ataxia, da disminución de la sensibilidad. Entonces buscamos entonces pruebas de laboratorio para buscar función tiroidea, vitamina B12. Hay otras pruebas que se pueden hacer metabólicas, pero que son menos frecuentes. Y hacemos, por supuesto, todos los pacientes con una demencia, tengan el patrón de Alzheimer o no tengan, deben tener una resonancia o una tomografía. Y digo resonancia o tomografía porque sucede lo siguiente. Mire, la resonancia es lo ideal, ¿no? Porque podemos ver enfermedades de pequeños vasos, podemos ver más detalles desde el punto de vista imaginológico, pero hay pacientes que por sus manifestaciones de conducta no pueden estar 25, 30 minutos quietos, acostados en un resonador que suena, que es incómodo, que no tiene nada que hacer, acostado ahí. Es muy difícil que un paciente así pueda hacerse. A veces hay que sedarlo y uno tiene que sopesar el hecho de lo cedo o no lo cedo cuando no es necesario aplicarle un fármaco a un paciente para hacer una resonancia, le puedes hacer una tomografía y con eso tú tienes la información necesaria o más o menos la necesaria. Entonces, bueno, desde el punto de vista cómo tratamos, y esto es un tratamiento, ¿por qué lo estoy poniendo? No es una enfermedad, estoy hablando de síndrome, pero es un tratamiento que puede ser para todos en sentido general. Dime, ¿qué hago con un paciente que tiene un síndrome demencial, que me llega a la consulta, que todavía yo no sé si es enfermedad de Alzheimer o si no es enfermedad de Alzheimer, pero que yo quiero empezar a darles algunas sugerencias sin iniciar un tratamiento específico para su enfermedad, porque recién le estoy indicando los exámenes que tiene que hacerse? Bueno, uno tiene que indicar estas cosas. Bueno, lo primero es, debes realizar actividades que sean cognitivamente estimulantes. Cuando hablamos cognitivamente estimulantes, no le decimos tiene que hacer un crucigrama, tiene que hacer cálculo, tiene que hacer, porque a lo mejor el paciente no le gusta, pero lo que le gusta es ver noticias o ver una novela. Entonces uno se sienta al lado del familiar, al lado del enfermo, y entonces empieza a comentar la novela como que para estimular su cerebro, y eso puede ser una actividad cognitiva. Pueden hacer terapias con fotos, ver fotos, eso se llama terapia de reminiscencia con fotos. Es muy buena porque si estamos viendo fotos antiguas, uno se hace como que el que no recuerda quién es el familiar, como para motivarlo y que él te diga. Y yo le digo, ¿quién es este? ¿Pero qué joven se ve? ¿Y este quién es? ¿Con quién se casó? Y cuando uno viene a ver, uno va armando como un árbol genealógico que también se puede combinar con árbol genealógico. Dibujamos los hombres cuadraditos, las mujeres redonditas, se casaron en una hoja y vamos haciendo dibujos de árbol genealógico que es muy, muy bueno, pero no todo el mundo lo tolera. El que le guste la novela, sino el que le guste el fútbol, sino el que le guste el béisbol, uno va motivándolo con lo que le guste al paciente. El ejercicio físico. Y mire, voy a hablar de ejercicio físico después porque le voy a dedicar una parte al ejercicio físico. Socializar. Bueno, por supuesto, si socializa, intercambias, conversas, dialoga, anímicamente te sientes bien. La dieta saludable es indispensable, es decir, los alimentos, no solamente los nutritivos, sino alimentos que no sean, que no sean saludables, no los debe consumir porque eleva los niveles de colesterol, la glicemia. Vamos a hablar en próximas charlas sobre la repercusión de la dieta en la enfermedad específicamente del Alzheimer, que hay muchas personas que hablan que es la diabetes del cerebro, pero bueno, cómo afecta la glucosa el metabolismo cerebral de forma negativa, ¿no? Entonces, la higiene personal, el sueño adecuado, la seguridad, esto es importante, la seguridad. ¿Por qué es importante? Porque si su paciente tiene alucinaciones, se confunde, no duerme de noche, si usted no tiene la puerta segura ya sea del cuarto, o si usted no tiene, digamos, objetos que él pueda coger, o un cuchillo o algo así, entonces puede ser peligroso la vida del paciente o la vida de las personas que están alrededor. Bueno, y la atención médica y legal. Este aspecto lo ponemos porque muchos de estos pacientes, nosotros los mencionamos así, es decir, él no tiene capacidad legal para tomar decisiones. Sí, hay un paciente que tiene un deterioro cognitivo, que tiene alteraciones de conducta, que tiene alteraciones de memoria, que se desorienta. Él no puede legalmente decir, vender su camioneta, vender su casa, regalar su casa,
porque hay personas que se aprovechan de esta situación, ¿no? Entonces, todo este tipo de personas debe tener un familiar de primer grado con buen corazón, ¿no? Por supuesto, porque si no puede ser un bandido, que se encargue digamos, del manejo de sus cosas, del manejo de sus bienes, de la casa, porque si no, desamparamos este tipo de pacientes como tal. Y vamos a hablar entonces del ejercicio físico. Miren, yo le puedo, aquí en esta diapositiva, yo estoy poniendo lo que hace el ejercicio físico tanto para pacientes con demencia como para pacientes sin demencia. Y voy a poner esta publicación, y la pueden revisar sin ningún tipo de problema, sobre cómo funciona el ejercicio físico para mayores de 50 años. Es decir, se hizo un análisis que el ejercicio físico en mayores de 50 años, en todas las personas es bueno, pero en mayores de 50 años, cómo puede ayudarnos a mejorar la memoria, desde el punto de vista psicológico nos ayuda, nos mejora el estado de ánimo. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Voy a hablar de algo que no está puesto en la diapo, que se llaman mioquinas. Las mioquinas son una sustancia que están dentro de nuestros músculos, una proteína, que cuando uno hace ejercicio, esas proteínas salen a hacer otras funciones fuera del músculo. Uno piensa que el hacer ejercicio es para sentirse mejor, para mejorar la circulación, pero en realidad tienen funciones que dentro de nuestro cerebro, y las funciones más importantes de nuestro cerebro tienen que ver con memoria, tienen que ver con mejorar el flujo sanguíneo cerebral, tienen que ver con la formación de nuevas neuronas como neurogénesis. Y esto es importante porque todo el mundo piensa, sí, las personas que no son médicos y algunos médicos también, que con las neuronas que uno nace uno se muere. No es así. Hay áreas de nuestro cerebro, sobre todo las áreas del hipocampo que yo les mencionaba, que tienen neurogénesis, hacen formación de nuevas neuronas. Por lo tanto, el ejercicio es el mayor estimulador de neurogénesis que hay. Entonces, el ejercicio también aumenta la neurotransmisión, aumenta factores neurotróficos, el estado de ánimo. Es decir, se ha visto que tanto en personas que no tienen demencia como personas con demencia, el ejercicio físico es la medicina más barata, más económica y exento de efectos adversos que uno puede tener. De hecho, a veces las personas llegan y dicen, doctor, y no tiene un oxigenante cerebral. Y mire, el mejor oxigenante cerebral que mejora el flujo sanguíneo cerebral es el ejercicio físico. ¿De acuerdo? Dormir bien, el ejercicio físico, todo eso son los mejores oxigenantes cerebrales que pueden existir. Bueno, y aquí tenemos los factores de riesgo. No me voy a ir sin mencionar los factores de riesgo y las sugerencias. Factores de riesgo y factores protectores. Primer factor de riesgo de demencia y específicamente de enfermedad de Alzheimer, los traumas, la obesidad, la hipertensión, fumar, la diabetes. Estos son los más importantes. Después, factores protectores, nivel educacional alto, actividad física, dieta, entrenamiento cognitivo, todos estos son factores protectores como tal. Y aquí está la referencia bibliográfica por si lo quieren revisar. Así mismo está en la publicación. Y por último, los 7 pasos para controlar nuestro cerebro, para mejorar la salud de nuestro cerebro. Y aquí encontramos el ejercicio, el control de la presión. Esto lo vamos a ver o lo hemos visto siempre y yo se los voy a seguir poniendo porque en realidad es algo, si nosotros podemos hacer algo por nuestro cerebro es esto, ¿no? Ahora, con 50, con 40, con 30 y tantos años, es esto para tratar de tener una salud neurológica, ya sea evitando una demencia o evitando cualquier tipo de enfermedad como tal. Bueno, hasta aquí yo creo que era todo lo que tenía para el día de hoy. Vamos a las preguntas. Vamos a las preguntas y voy a ampliar aquí aquí, perfecto. Vamos a las preguntas. Vamos a ver. Bueno, tengo varias preguntas aquí. A ver. Bueno, saludos a todos, saludos a Dania, Lisset, Marisa Burgo. Bueno, Marisa, saludos Marisa. Yamilé, Rosalía Girou. Ese apellido me suena, ¿verdad? Entonces, Dania Esteves, bueno,
es muy triste esta enfermedad, la vivo con mi papá, ya que depende totalmente de mí. Con las estadísticas futuras sería importante que todos ganáramos cultura en eso. Es verdad, Dani, es así, es así. Desafortunadamente es así. Esto nos tiene que servir de experiencia para las próximas generaciones, que tengamos una cultura para proteger nuestro cerebro. Esos deportes, yo cada vez que llega un muchacho aquí que practica artes marciales mixtas, boxeo, cualquier cosa, le digo lo peligroso que pueden ser esos deportes, de golpes continuos a nivel frontal. Bueno, saludo a Yadira, Susana, saludos. Bueno, Susana, es horrible. Hace más o menos 6 meses mi papá no me conoce ni a mí ni a mis hijos. Solamente recuerda a sus dos hermanos. Que toda la vida fue camino a mi abuela, o sea, a su mamá, según yo, la vecina, porque vino de... Mire, sí, es difícil, Susana. Lo que van es perdiendo la memoria reciente. Esto es enfermedad de Alzheimer, parece que tiene el patrón de una enfermedad de Alzheimer. Van perdiendo la memoria reciente, es decir, van olvidando las cosas eh, más recientes que hicieron, que dije hoy, sus hijos son los que recuerdan, los nietos posiblemente no lo recuerden, y después se olvida de sus hijos y se recuerda de algunos hermanos o de sus padres, y es así, desafortunadamente es así. Bueno, Teresa, saludos desde Cuba. Sonia, saludos. Mi madre tiene 81 años, dice Sonia. Está teniendo problemas de memoria, confunde todo. Mire, a ver, Sonia, lo primero, yo le sugiero, mire, aquí está el test de reloj. Usted tome el test de reloj, cópielo. Ahí va a estar digamos, el video del vivo. Y entonces usted le dice, mami, mire, hágame un reloj aquí, a ver cómo está, que dibuje la hora a las 10:30 de la mañana. Entonces, si ya ve que el test de reloj no lo hace bien, si tiene olvido, debe llevarlo a un neurólogo para que empiece en tratamiento. En sentido general, las recomendaciones que también se las dejé aquí son recomendaciones que son muy importantes, que tenemos que hacerlas en todos los pacientes. Haga estas recomendaciones, que socialice, que haga ejercicio, actividad física, todas esas cosas son importantes. Entonces, seguimos. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber tenido la gentileza de estar aquí. Así que nos vemos el próximo sábado, pero sí, el próximo sábado vamos a hablar ya de enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer ya constituye el 70% de todos los síndromes demenciales. Así que próximo sábado, enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar los aspectos diagnósticos, qué relación tiene con la hipertensión, con la diabetes, y en la próxima charla, entonces hablaremos ya un poco de tratamiento. Nos quedan 3 charlas, 2 de Alzheimer y una para demencias, como por ejemplo la vascular y otros tipos de demencia. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de estar aquí conectados. Los espero el próximo sábado. Cualquier cosita me pueden escribir en los comentarios. Que tengan excelente fin de semana.